Hola amigos, ¿qué tal? Soy el maestro Fide David Gómez y el día de hoy les traigo una partida en la cual voy a tratar de explicar algunos conceptos previos que debe tener un jugador al momento de realizar alguna combinación. Si bien siempre se habla de la creatividad del jugador, yo creo que en realidad es la experiencia, el estudio que tiene, y la creatividad o el talento viene más del lado de la posibilidad de volcar dichos contenidos incluso cuando no son iguales a los que estudió. Ahora, a medida que vayamos avanzando en la partida, vamos a tratar de ilustrar esto con determinadas posiciones. Vamos a arrancar con una partida de Andersen contra Max Lange. Es una partida antigua del año, déjenme que lo chequeo, 1859, ¿sí? Es muy importante el estudio de los clásicos, así que por más de que no sea súper moderna en la cuestión teórica, tiene un valor importante. La partida inicia con peón rey, E4, E5, caballo F3, caballo C6 y alfil B5, una variante española Ruy López. Y le va a sorprender por ahí un poco la movida que realiza el negro, que es la jugada caballo D4, la variante Bird dentro de la española. Y me parece que es siempre interesante conocer estas ideas que son, por ejemplo, hoy en día mucho más habituales las variantes tipo berlinesa o el A6 clásico. Entonces, conocer estas ideas creo que siempre suma a la formación del ajedrecista. No es una línea muy principal, pero vamos a ver que tiene algunos trucos. En principio, el alfil se ubica en B5, sabemos, presionando indirectamente al peón D5, ¿no? Ubicamos el alfil acá para eliminar el caballo defensor en algunas variantes y comernos el peón D5. Con caballo D4, bueno, escapamos de esa amenaza, amenazamos también el alfil y proponemos un cambio de caballo. En la partida se continuó con un caballo por D4, pero vamos a analizar qué hubiese pasado en caso de alfil A4 o otra variante como alfil C4, que son bastante parecidas. Aquí el negro podría continuar simplemente su partida con alfil C5. No se hace problema por el peón D5, puede desarrollar rápidamente su alfil, porque por ahí el blanco puede pensar, bueno, después de esta jugada para defender el peón D5, o bien me captura el caballo o bien juega D6 y el alfil le queda por dentro de la cadena. No, alfil C5 es una jugada perfectamente posible. ¿Y qué es lo que sucede tras la captura del peón D5? Bueno, una jugada bastante temática suele ser dama G5 en esta posición, donde amenazamos el peón de G2 y amenazamos el caballo D5. En medio de esto vuelve a aparecer una amenaza del blanco, que es capturar el peón de F7, amenazar la torre y amenazar la dama. De todo eso no hay ningún problema, porque el negro, al comer este peón, también está amenazando la torre, que el blanco la puede retirar especulando con que la torre negra, la diferencia es que está totalmente encerrada. Sin embargo, tras torre F1 en realidad es un error, porque viene dama por E4, alfil E2 y un simpático mate con caballo F3. Esta misma variante se podría haber dado con la jugada alfil A4 en vez de alfil C4. Por lo tanto, la variante principal de la partida y del juego del blanco suele ser capturar este caballo, ¿sí? Porque con esta jugada simplemente el negro iguala de manera muy cómoda. Bien, tras caballo por D4, E por D4, el negro reanuda su amenaza. Si nosotros hiciéramos una jugada como C3, tratando de sacarnos de encima este peón molesto, bueno, nuevamente vendría alguna jugada como dama G5, donde amenazamos el alfil y el peón de G2. Es por eso que aquí las continuaciones principales suelen ser o enroque, donde ya queda asegurado el peón de G2, o como se jugó en la partida, alfil C4. Tras alfil C4, el negro continúa su desarrollo, caballo F6, amenaza el peón de E4 y el blanco aprovecha para avanzar, ya que no tiene el bloqueo del peón de E5. Pero la decisión que toma el negro ahora es muy interesante, porque al tener la estructura dañada,
lo que va a tratar es de complicar el juego de manera dinámica. Va a tratar de empezar a abrir muchas líneas para que sus piezas actúen y de esa manera el peso que tiene su debilidad estructural no sea tan importante. Si lo que les acabo de decir les resultó algo complejo, bueno, es porque es un tema en realidad bastante avanzado, la cuestión de la estructura versus el dinamismo. Para eso ya vendrán más videos y les explicaré más de qué se trata. Por el momento se los ilustraré gráficamente. Tras una jugada como peón por caballo, porque vimos que al avanzar el peón amenazó el caballo. Uno esperaría que retire el caballo el negro, pero en vez de eso vuelve a amenazar una pieza y amenaza el alfil. Entonces, tras una captura del caballo, nosotros comemos el alfil. Podríamos comer este peón, alfil por peón, y vemos que el negro tiene muchos peones aislados e incluso tiene peones doblados. Sin embargo, su posición es bastante buena. ¿Por qué? Porque posee muchas líneas abiertas para sus piezas y puntos de presión. Además, el blanco, tiene algunas piezas sin desarrollar. En caso de dama jaque y amenazar también el peón, el negro puede seguir con su desarrollo, defiende el peón, y tras una jugada natural como enroque, vendría algo así como dama de 5. Entonces, en este punto, vemos que todas estas debilidades que tiene el negro por ahora no pueden ser aprovechadas. Mientras tanto, su juego de piezas con muchas columnas y diagonales abiertas sí puede ser mucho más peligroso. Bueno, vamos a volver a ese momento de la jugada D5. A ver, estamos acá. Otra posible continuación podría haber sido alfil B5, tras lo cual queda amenazado el caballo, pero el negro tapa el jaque y estaría amenazando algo como C6, saliendo de la clavada y posteriormente comiéndose el peón D5. Por lo tanto, vemos que la posición, esto es lo que decía, es interesante, ¿no? Variantes muy secundarias, pero que encierran algunos trucos en su posición. Entonces, un jugador que por ahí esté más acostumbrado a la teoría más actual, se encuentra con estas variantes y puede caer en alguna de estas posibilidades. Otra continuación posible podría haber sido alfil E2, manteniéndose sobre esa diagonal. ¿Y por qué insisto en mantenerse sobre esta diagonal? Quiero marcar, porque recién dijimos alfil B5, ahora alfil E2, porque en la partida se jugó alfil B3 y alfil B3 es un error, ¿sí? Se corre de esta diagonal en la cual ahora vemos que la dama no cuenta con ninguna pieza que bloquee la amenaza que puede recibir, excepto, claro, un peón. Pero acá me voy a detener por primera vez. Tras alfil G4, el blanco continuó con F3. Y acá es el momento en donde un jugador que estudia, lee libros y empieza a comprender un poco más de la estrategia de ajedrez, ya detecta que algo acá se puede aprovechar. ¿Por qué? Al iniciar la partida, voy a poner acá la posición inicial, el punto más vulnerable de la posición suele ser F2 o F7 para cada bando, ¿sí? Y para acceder a este punto, muchas veces las piezas vienen tanto por esta diagonal o por esta diagonal, ¿sí? En base a eso nos encontramos con las partidas más cortas de ajedrez, como puede ser el mate loco. Vemos que es la debilidad sobre esta diagonal. Y también el clásico que ya habremos hecho todos, que es el mate pastor. También vemos que las piezas accedieron por esta diagonal y por esta diagonal. Entonces, al suceder esto en la partida, que perdón, se me acaba de ir acá. Vamos a hacer así. Bien, vino... Uy, tengo todo mezclado, toda la variante mezclada, se me mezcló. Ahí está. Vino caballo F6, respondió con E5, D5, alfil B3, alfil G4. Bien, llegamos a la posición. Bueno,
al provocar únicamente que se tenga que avanzar este peón, la alerta del jugador dice: se acaba de abrir esta diagonal, también se acaba de abrir potencialmente esta diagonal. Por lo tanto, el blanco lo que en primera vista ve, además de que era la única jugada posible para no perder la dama F3, también tiene dos piezas amenazadas, así que hay una complicación ahí. Pero dijimos que el juego del negro iba a ser bien dinámico, bien agresivo, y realiza la jugada caballo E4, en la cual el caballo en realidad no puede ser capturado por la clavada, pero el tema es ¿qué pasaría si me como el alfil? Bien, en este caso vendría dama H4 aprovechando la diagonal. Es decir, que el jugador que realiza esta jugada no es simplemente un destello de creatividad. Debe saber que esta diagonal es muy peligrosa y que se puede aprovechar. Si no, simplemente hablaríamos de jugadores talentosos y jugadores que no lo son, pero en realidad se trata del estudio del ajedrez. Tras dama H4 aprovechando esta diagonal, bueno, rey F1, dama F2 mate. Otra jugada como rey E2, dama F2, rey D3, caballo C5 mate. Y en caso de G3, vendría caballo por G3, H por G3, dama por H1, rey E2, y les voy a dejar esta jugada D3 que habilita que el alfil se incorpore, y les voy a dejar esta posición para que analicen y vean que la posición del negro realmente es ganadora. Van a ver algunas continuaciones donde el negro sigue acumulando un poco de peones del blanco y también continúa con mucho ataque. Además, estas piezas todavía faltan un buen rato para que se incorporen. Por lo tanto, después de caballo E4 no se puede comer el alfil, no se puede comer el caballo. El blanco dice: bueno, me escapo. En roque la amenaza todavía persiste, pero el problema del avance de este peón todavía está presente. Al no poder ingresar por esta diagonal, lo que va a hacer el negro es ingresar por esta diagonal. ¿Sí? Amenaza alfil jaque y seguramente luego otro jaque con el caballo. El blanco captura el alfil. Tras alfil C5 juega rey H1, esperando que el negro haga este jaque que amenaza la dama, pero simplemente capturaríamos y la posición dejaría dos piezas por la torre, lo cual sería un buen negocio para el blanco. Pero esas no eran las intenciones del negro. Tras alfil C5, rey H1, el negro tenía una jugada muy fuerte preparada. Les pediría que en este momento analicen un poco la posición y vean si descubren cuál es la continuación del negro. Pausen el video, le sacan la pausa y me dicen: ¿han encontrado la continuación? Bueno, si la han encontrado, me parece genial, y nuevamente insisto, no es que se trate de talento, seguramente alguna vez han visto una posición similar y deben tener la idea. Claro que esta posición no la vieron, por lo tanto, nuevamente, el talento, esa cuestión que dicen talento, es la capacidad de llevar una información a otra posición. Acá existe un mate, o una figura de mate. El negro ya está construyendo una figura de mate que es la figura del mate greco. ¿Cuál es el mate greco? Vamos a mirar un momento la posición así como está, y ahora la vamos a relacionar con... Vamos a esta, ¿sí? El mate de greco consiste en que el alfil corta una casilla de escape al rey y termina con la torre dando mate por la otra columna. Bien, si nosotros agarramos un libro de ajedrez y vemos el mate greco y vemos que es esta posición, decimos: bueno, tengo que llegar a esta posición. Eso no sería tan así, porque no es que tenés que llegar a esta posición, sino siempre tendrías que buscar el mate con blancas. También podés llegar, ahí estoy cambiando, a esta posición, y es el mismo tema. También sería el mate greco. Entonces, el conocimiento, poder aplicarlo en distintas posiciones y aprovechando la geometría también del tablero de ajedrez, es poder trasladar una posición
a otra posición. Una información que teníamos a otras posiciones. En este caso, nuevamente, en cualquier parte, aprovechando nuevamente, la geometría del tablero, podemos llevar a cabo esa figura de mate. Estuvimos todo el día estudiando el mate de Greco y ahora tenemos esta posición. ¿Es posible? Y ya tenemos un elemento, que es el alfil que corta la salida de ese rey. El otro elemento que nos falta es que la columna H podamos tener ingreso por alguna de esas casillas y sobre todo que no esté este peón. ¿Cómo hago para que ese peón no esté? Bueno, en el mate de Greco, y el razonamiento del ajedrecista debe ser así, en el mate de Greco participan principalmente el alfil y la torre, que también la dama cumpliría la misma función que la torre. Entonces, utilizaremos este caballo que está en pleno ataque como un medio para abrir la columna H. Y jugaremos caballo G3. Lo cual es única capturar el caballo. Y ahora pasaremos a la jugada dama G5. Fíjense, esta hermosa estructura de peones lo que ha hecho es abrir la columna H y estamos por armar la figura que estuvimos todo el día estudiando. Pero el blanco no se va a dejar vencer tan rápido, ¿no? Nuestro rival no nos abandona, nos quiere ganar y nos juega torre F5. Por lo cual, dama H6 ya sería insuficiente, porque viene torre F5 y nos tapa la columna H. Lo primero que pensamos es, nos amenazan la dama, tenemos que sacar la dama. Error. Nosotros estamos yendo a un objetivo que es la apertura de la columna H, o mejor dicho, ingresar por la columna H. Y la dama, es verdad que puede llegar a hacerlo, pero la torre también. Entonces, no importa la dama ahí y jugamos H5, porque nuestra figura de mate final puede ser también con la torre. Entonces, si torre por G5, vendría H por G4 y se acaba la partida. Única, mate. Hemos armado la figura de Greco. Pero, nuevamente, el blanco no nos hace fácil y como hemos perdido material, dice entrego la torre y después con todos los peones que tengo, el caballo que tengo, el alfil que tengo, sigo luchando. Vino dama por F5, reanuda la amenaza y ahora con G4 se defiende la captura del peón H. Bien, la posición se está complicando. Esta sería como otro momento que si quieren parar el video para buscar alguna variante, sería un buen ejercicio para ustedes. Si no, mientras tanto seguimos razonando qué es lo que está pasando en el tablero. Nuevamente queremos llegar a la columna H, pero el blanco nos está impidiendo. El negro que dice, ya sacrifiqué tanto que ¿por qué no ponerle más belleza a la partida? Y juega torre por H5. Digo esto porque también había otras continuaciones interesantes, pero sigamos esta línea que jugó el negro. Y si quieren saber cuál es la continuación más fuerte, eso es lo que les decía, como que pueden examinar un poco a ver si encuentran una jugada que define la partida más rápido que torre por H5. Pero torre por H5 tiene mucha belleza y nos va a permitir incluso agregar más contenido a la posición. Única capturar. Y ahora queríamos ingresar en la columna H. Podemos hacer una jugada como dama G5. El tema de dama G5, que por ahí nos hacen algo como G3, si bien no entramos acá, podemos comer, reanudar la amenaza, pero el blanco como que nos empieza a complicar un poco la partida, ya que se deja algunas casillas. Vimos que en el mate de Greco el peón de G2 era una pieza importante, por lo tanto si permitimos que desaparezca ese peón y que encima reagrupe más piezas, se nos va a acabar el ataque. Por eso, tras G por H5, ya que no queremos que este peón desaparezca, el negro hace una jugada geométricamente bellísima, que es dama E4, amenazando dama H4, impidiendo dama E1 para defender eso, y también impidiendo que el peón se avance. En caso de rey H2, simplemente dama H4, también armamos la figura. El blanco decide hacer la jugada dama F3. Y otro momento clave, cómo continuar. Pueden parar
o pueden mirar. Siempre recomiendo que paren un momento como para ver si encuentran la combinación. Siempre el cálculo viene bien a la hora de mejorar el ajedrez. Bueno, en este momento existen dos jaques tentadores. Uno es E1 y otro es H4. Pero el jugador de piezas negras era un jugador muy estudioso y conocía el mate de Damiano, ¿sí? Entonces sabía perfectamente que este jaque iba a posibilitar al blanco, vamos a hacerlo directamente, escapar. Ya sea con el jaque del alfil o de la dama, el rey se iba a poder escapar. Por lo tanto, y vamos a ver la figura del mate de Damiano, a ver si me cambia, acá, Damiano es este mate, hay un peón evitando la casilla de escape, una pieza que estorba y una dama que termina dando mate, ¿sí? Esa sería la figura. De vuelta, la imaginación, el talento es poder deconstruir un poco esta figura y llevarla a otra parte del tablero. En este caso, vamos a ver que el jaque correcto era... Denme un segundo que ahí está, se me está trabando un poco. Que el jaque correcto es en H4. Porque obliga a dama H3 y ahí tenemos a la pieza que estorbaba. Como en el ejercicio anterior, que era la torre que estorbaba, ahora es la dama. Entonces tras dama jaque, rey H2. Y ustedes me dirán, bueno, pero en el mate de Damiano no había como un peón ahí que ayudaba al escape. Sí, lo va a cumplir esa función el alfil. Tras jaque, rey H1, viene alfil F2, cubriendo la casilla G3 de escape, y tras rey G1, como estoy con el código, con rey H2, finalmente es que estoy diciendo la jugada que viene después. Viene dama G1, mate. Bellísimo mate, bellísima construcción del mate, muy linda partida en cuanto a los sacrificios. De esta partida, ¿qué les recomendaría yo que tomen de valor? Bueno, podemos tomar varias cosas. Primero, el aprovechamiento de las debilidades, ¿no?, de estas casillas que decíamos, del punto F2, del ingreso sobre el rey sobre estas diagonales. Después tenemos que conocer posiciones de mate típicas. Esto se va a ir trasladando cada vez a niveles superiores. Los que tengan nivel más fuerte dirán, bueno, yo que conozco los mates, ¿qué tengo que conocer? Y tenés que conocer, por ejemplo, estructuras de peones típicas. Entonces también vas a trasladar una información de una posición a otra posición. ¿Qué más tendríamos que conocer? Lo otro que podemos conocer también es el valor de algunas variantes secundarias teóricas, ¿sí? Como este caballo C6 y caballo D4, ¿no? Es una jugada como para sorprender a los ruiloperos. Así que bueno, esto es todo por hoy. Soy el maestro FIDE David Gómez. Cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden dejar en el buzón de mensajes. Y siempre un me gusta, un compartir, cualquier cosa de eso que ayuda a la difusión me servirá muchísimo. Así que me despido y será hasta el próximo video.